Saquen sus celus, los que lo tengan, y vayan vayan al Instagram de Jóvenes Florida. Casi se me escapa. Jóvenes del Parque. La costumbre de antes. Vayan a Jóvenes Florida. Si no están siguiendo, sigan la cuenta en este mismo momento. Y vayan a ver la promoción del culto de esta noche. ¿La encontraron? Corran todas las imágenes, porque es un carrusel de imágenes, corran todas las imágenes hasta la última. ¿Qué dice? Y abajo, Dios escribió un final diferente. Y quiero decirles que eso pasó esta noche, porque yo no debería estar acá. Y no les voy a hablar del tema que dice ahí. Pero bueno, tuvimos un pequeño percance. La predicadora hoy tuvo una semana un poco compleja y no se sentía bien. Así que esperamos que pueda estar mejor, que pueda sentirse bien. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Así que yo soy como Medina, el lateral izquierdo que entró en lugar de Tagliafico lesionado y de repente tuvo su oportunidad en el Mundial. Bueno, acá está el suplente. Quería compartir con ustedes un tema que en lo particular me llamó mucho siempre la atención. Un tema de la Biblia que me llevó a pensar mucho y ya les voy a contar ahora acerca de qué trata. Pero el título que le puse al tema es Sabiduría humana versus sabiduría divina. Y esto no me estarían dando. ¿Funciona o no funciona? No, eso no es parte del PowerPoint. Bueno, mientras se resuelve esto, les voy contando lo siguiente. Estoy a punto de contarles una anécdota, pero quería mostrarles una foto primero de esa anécdota. Ahí está. ¿Lo están pasando ustedes o lo estoy pasando yo? ¿Lo estoy pasando yo? Ok, perfecto. Y es del verano de 2015. ¿Bien? Yo estoy en esa foto. No sé si alguien ya me reconoció. No tengo anteojos. Podría ser, ¿eh? No, pero ese chico era más alto que yo. No, buzo negro no. Piluso negro. Ah, sí, piluso negro. Sí. ¿Remera? No, remera verde no. Estamos viendo a otra persona. Roja. Remera roja. Ustedes tengan en cuenta que yo estaba... yo tenía la edad de las chicas que pidieron por la carrera, que tienen que elegir la carrera para el año que viene. Bueno, yo estaba en esa, solo que ya había elegido la carrera y era el verano previo a mi primer año de universidad. Acababa de terminar la secundaria. Soy promo 2014. Y bueno, y ese verano me fui a mi casa, mi familia vivía en Córdoba. Y mi papá estaba encargado de... Mi papá es pastor, ¿el láser de esto anda? Sí, este es mi papá. Estaba encargado del área de ADRA, que después se transformó en ASA. Y dentro de ADRA había un grupo, o dentro de ASA había un grupo que se llamaba GEA, Grupo Especial de Ayuda Adventista. Que ese grupo se capacitaba para ayudar específicamente en catástrofes. Entonces... bueno, eran diferentes capacitaciones a lo largo del año y algunos entrenamientos físicos como para estar en buen estado. Y uno de esos entrenamientos / retiros espirituales que se hizo con este grupo GEA comenzó en la ciudad en el pueblo de La Cumbrecita, en las sierras de Córdoba, y iba a ser una travesía atravesando las sierras hasta el valle de Tras la Sierra del otro lado. Íbamos a bajar en la localidad de Los Hornillos, también en Córdoba. Así que íbamos a cruzar las sierras, cual si estuviéramos cruzando la cordillera de los Andes. Bueno, no tan largo, obviamente. Era solamente cruzar las sierras de Córdoba. Pero nos iba a llevar 2 días. Salimos desde ahí, desde La Cumbrecita, y teníamos que llegar a la localidad de Los Hornillos. Y la verdad que fue un viaje muy... muy interesante. A lo largo de
de toda la caminata, de toda la experiencia, fui sacando diferentes reflexiones relacionadas con mi vida cristiana, ¿no? Y antes de pasar, ya vamos a volver atrás, y algo de todas esas lecciones que saqué, hubo una que me quedó muy grabada y fue en el momento en el que llegamos al punto más alto de la travesía. En realidad el primer día fue subir, subir, subir mucho. Era muy gracioso porque subíamos un pico, llegábamos hasta arriba y parecía que ya íbamos a ver el punto más alto y empezar a descender, pero no. Cuando llegamos ahí arriba veíamos que enfrente teníamos otro pico más alto y así sucesivamente, ¿no? Y eso me hizo pensar mucho en cómo es la vida del cristiano a veces con los desafíos que vamos teniendo. Recuerdo que la primera noche llegamos a una zona que se la conoce como la Pampa de Achala. Todas estas cosas que estoy diciendo creo que a Marcos le van a sonar más conocidas porque él es de aquellas tierras. Pero en la Pampa de Achala básicamente se ve como si fuera toda una gran planicie bien verde en la cima de las sierras. Es muy lindo. Hay gente que vive allá arriba que suben las provisiones, las cosas desde los pueblos de abajo con burritos y demás. Y una bronca porque vos veías que los burritos iban subiendo como si nada y uno al lado ahí que iba resbalando con cada piedra que pisaba. Y los tipos parecía que se les iba a quebrar la pata en cualquier momento, pero seguían los burritos ahí todos cargados con garrafas, con un montón de cosas. Y resulta que bueno, esa primera noche llegamos a esa zona, la Pampa de Achala, fuimos a armar la carpa, se estaba por largar una tormenta y se largó. Nuestro grupo, creo que si mal no recuerdo, éramos 2 o 3 carpas de varones y una de chicas. Las chicas, como siempre, mucho más responsables y disciplinadas que los varones, armaron primero su carpa y se metieron antes de que comenzara la lluvia. Y los varones, llegó la lluvia y había una carpa armada y otra medio armada. Y la cuestión es que los que no pudieron armar la carpa nos golpearon la puerta y nos preguntaron si había espacio todavía. Así que yo dormí así, en L, digamos. Porque había que hacer un Tetris para entrar y la posición que me quedó era encima una esquinita así doblado en L, ¿no? Hay unos aromas interesantes también propios de caminata, de expedición, ¿no? Y mucha gente metida dentro de la carpa. Pero fue una experiencia muy linda. Al día siguiente seguimos camino, ya todo más llano, y llegamos hasta el punto más alto de nuestro recorrido, que iba a ser el Cerro La Ventana. No es Sierra de la Ventana, es el Cerro La Ventana. Está más o menos en esa cadena cercano al Champaquí, no es tan alto como el Champaquí, pero anda por esa zona. Y se lo conoce así porque tiene las rocas formaron una especie de ventana natural triangular y uno mira a través de esa ventana y puede ver todo el valle de Tras la Sierra, es hermoso. Y estando ahí en la cima ocurrió algo que no se los voy a contar ahora, sino que se los voy a contar al final. Así que si quieren saber el final de la historia se van a tener que quedar durante todo el tema. Y ahora sí, quería hablarles de 2 sabios de Oriente que yo los coloqué frente a frente porque dijeron cosas muy similares, pero al mismo tiempo muy distintas. Ambos creyeron haber encontrado el secreto de la sabiduría. Y lo dijeron de la siguiente manera. El primero fue Confucio, un maestro pensador y político chino que vivió unos 500 años antes de Cristo, y dijo que el principio de la sabiduría es llamar a las cosas por su nombre. No vamos a poner en duda que este hombre realmente era un hombre sabio, Confucio, y que hay mucha verdad en lo que él dice. Es importante llamar a las cosas por su nombre. De hecho, yo leí esa frase y lo primero que me vino a la mente fue el libro La Educación, creo que es la página 57, cuando Elena de White dice que el mundo necesita hombres que sean leales al deber, como la brújula al polo, y que sepan llamar al pecado por el nombre que le corresponde, ¿no? Así que llamar a las cosas por su nombre es importante. Pero según Confucio, este es el principio de la sabiduría. Ahora,
Esto de el principio de la sabiduría, ¿les suena de algún lado? ¿Leyeron alguna vez alguna expresión como esta? El principio de la sabiduría es... ¿Suena de algún lado o no? Acaba el segundo sabio. No me están dando de vuelta. A ver. Ahí está. No sé si lo conocen. Un tal Salomón, tercer y último rey del Reino Unido de Israel. Luego, a partir de su hijo, ya el reino se iba a dividir en 10 tribus y 2 tribus. Rey, pensador, escritor hebreo, vivió algunos años antes que Confucio y dijo: el principio de la sabiduría no es llamar a las cosas por su nombre, sino que es el temor del Señor. Y como eso que dijo Salomón está registrado en la palabra de Dios, Proverbios capítulo 1, versículo 7, yo le creo a Salomón, que el principio de la sabiduría realmente es el temor del Señor. Ahora bien, ¿qué es el temor del Señor? No sé si alguna vez se habían hecho esa pregunta, ¿no? Pero la Biblia habla mucho del tema de temer a Dios. Fíjense que hasta en Apocalipsis, en el mensaje del primer ángel, dice: temed a Dios, o teman a Dios. Temed porque uno se lo aprendió en la Reina Valera 1960, ¿no? Pero teman a Dios y denle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, ¿no? Entonces el temor de Dios está hasta el final de los tiempos y aparece a lo largo de toda la Biblia. Pero ¿qué es temer a Dios? ¿Qué es temer? Empecemos por ahí. ¿Qué es temer? Si yo digo temo tal cosa, temo a la oscuridad. Miedo. Temor, miedo. Entonces parecería un poco raro, ¿no? Esto que nos diga que el principio de la sabiduría, ¿qué es? ¿Tenerle miedo a Dios? ¿O en qué consiste este temor del Señor? Bueno, solo por curiosidad, al que le gusta ver en el idioma original, así se ve Proverbios 1.7. Fíjense que son solo 4 palabritas, mucho más cortito, ¿no? Y se escribe de derecha a izquierda, así que lo que dice ahí es básicamente lo que dice abajo, el temor de Dios, o el temor de, en algunas Biblias lo transliteran como Jehová, otras como Yahvé, otras simplemente colocan ahí Señor, porque los judíos no pronunciaban, los hebreos no pronunciaban el nombre de Dios por una cuestión de respeto, estas 4 letras que forman el nombre propio de Dios. Entonces no sabemos exactamente cómo se pronunciaba, pero el temor de Dios es el principio de la sabiduría, dice Proverbios 1.7. Me puse a investigar un poquito acerca de este temor de Dios y dije, bueno, ¿qué significa temer a Dios? Resulta que esta expresión es muy común, si bien aparece a lo largo de toda la Biblia, es muy común en los libros poéticos del Antiguo Testamento. Y cuando hablamos de libros poéticos nos referimos a Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Entonces hice una búsqueda de esta expresión, temor de Dios, y cuántas veces aparecía en estos libros, en los libros poéticos. Siempre me gusta mucho esta sección de la Biblia, especialmente Proverbios, que es mi libro favorito, y encontré que hay 7 conceptos que aparecen más de una vez en el contexto de esos versículos que hablan acerca del temor de Dios. O sea, cerca del temor de Dios aparecen estas otras 7 ideas que nos pueden ayudar a ir armando o a ir pintando la imagen de qué es el temor de Dios. Así que vamos a leer estos textos juntos. Voy a pedir voluntarios, así que abran o prendan sus Biblias y vayan ayudándome a buscar Salmo 111.10, Salmo 19.8 y 9, Salmo 34.11, Proverbios 15.33, Job 28.28, Proverbios 22.4 y Proverbios 14.27. ¿Alguien ya encontró el primero? Salmo 111.10. Sí. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que le obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Perfecto. Van a ver que hay más de un concepto de los que ustedes pueden ver ahí en la lista que aparece en este versículo, pero yo puse un versículo como ejemplo de cada uno de estos 7 conceptos, ¿no? Pero el primero, y creo que el que más veces
se conecta con el temor de Dios es la sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría en la Biblia no estamos hablando de mero conocimiento. Ser sabio, especialmente según el libro de Proverbios, ¿no? Ser sabio no es ser una persona que sabe mucho. De hecho, si ustedes leen Proverbios, es interesante lo simple y sencillo que es el libro, ¿no? O los consejos que da. No es filosofía abstracta, complicada. Son cosas cotidianas del día a día. Porque la sabiduría para Dios, y ahí vamos un poco al título del tema de hoy, sabiduría humana versus sabiduría divina, la sabiduría para Dios es una sabiduría práctica. Tiene que ver con conocimiento, especialmente conocimiento de la voluntad de Dios, pero tiene que ver con cómo ponemos ese conocimiento en práctica. Para decirlo de otra manera, puede haber una persona con un doctorado que sea sumamente necia, insensata, y puede haber una persona que no haya terminado ni siquiera la escuela primaria y según los términos de la palabra de Dios, según el libro de Proverbios, sea una persona muy sabia. Porque tiene que ver con cómo aplicamos el conocimiento en el día a día. Por ejemplo, ¿no? Si voy a poner un ejemplo extremo, si hay un médico que la tiene re clara, el tipo hizo un montón de investigaciones, encontró la cura para las enfermedades más complicadas que puede haber, pero el tipo fuma 2 atados de cigarrillo por día. ¿Es sabio o no es sabio? Es inteligente, pero no es sabio. Porque sabe un montón, pero después cuando tiene que tomar decisiones prácticas para su vida, para cuidar su salud, no lo hace, ¿no? Entonces, sabiduría, el primer concepto que se relaciona con el temor de Dios. Segundo concepto, mandamientos. Salmo 19, 8 y 9, ¿alguien lo tiene? Salmo 19, 8 y 9. Vamos que todavía quedan varios versículos para leer. Alguien que se anime y lo lea en voz alta. Marcos. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Lo que hace David en este salmo es toma ciertos conceptos y los coloca allá arriba, ¿no? Y entre ellos aparecen los mandamientos de Dios y también aparece el temor de Dios. Dice que el temor de Dios es limpio, los mandamientos de Dios son rectos, ¿no? Entonces, evidentemente hay una conexión entre la ley de Dios y el temor de Dios, ¿no? Vamos con el tercer punto, la enseñanza. Salmo 34, 11. Nico, perdón que lo vi primero. ¿Querés buscar el próximo, Sofi? Perfecto. Salmo 34, 11, ¿cómo dice? Vengan, hijos míos, y escuchen, y les enseñaré a temer al Señor. Este es David nuevamente hablando y dice, vengan hijos míos, escúchenme, les enseñaré el temor del Señor. Así que el temor de Dios es algo que se puede enseñar y se puede pasar de una generación a otra. Y esto es clave y se ve de manera muy clara cuando después tengamos la imagen completa de qué es el temor de Dios. Van a ver que es algo que pasa de una generación a otra o a veces no pasa de una generación a otra y eso tiene graves consecuencias, ¿no? Así que es algo que se puede enseñar y si se puede enseñar también se puede aprender si lo miramos desde el lado del que recibe la enseñanza. Sofi, ¿qué dice Proverbios 15, 33? El temor del Señor enseña sabiduría, la humildad precede al hombre. A diferencia de la sabiduría del mundo, que muchas veces genera arrogancia, genera orgullo, la verdadera sabiduría que está alineada con el temor de Dios produce en nosotros todo lo contrario. Y la humildad es algo que aparece muchas veces cerca del concepto del temor de Dios, porque tiene que ver con darnos cuenta de nuestro verdadero lugar, de quiénes somos nosotros y de quién es Dios. Vamos con Job 28, 28. ¿Alguien lo tiene?
Job 28, 28. Sí. Y dijo al hombre, el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal la inteligencia. Muchas gracias, Maca. No sé si alguna vez se pusieron a pensar, ustedes sabían que se cree que el libro de Job fue el primero que se escribió de toda la Biblia, ¿no? El que lo escribió fue Moisés, y se cree que lo escribió antes de escribir Génesis y del resto del Pentateuco. Esto me pareció sumamente interesante porque justamente una de las preguntas más difíciles que a veces nos hacemos o le hacemos a Dios es la de ¿por qué sufre la gente inocente? Y qué interesante que lo primero que Dios quiso poner por escrito de su palabra, la que nos llevó hasta hoy, tiene que ver con la historia de Job, que justamente habla de ese trasfondo. Y de paso, Job nunca conoció ese trasfondo. Todo lo que Moisés nos cuenta de que Satanás estuvo en el cielo y fue a desafiar a Dios y toda la historia que ya conocemos, Job nunca la conoció. Si ustedes leen bien la historia van a ver que él nunca supo el trasfondo. Simplemente confió, tuvo fe. Pero bueno, en este libro que tiene una riqueza impresionante, dice el versículo 28, y dijo Dios al hombre, el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal la inteligencia. ¿Saben qué? Es interesante, si ustedes leen todo el capítulo 28, van a ver que el contexto en el que o el escenario en el que se plantea el argumento de todo el capítulo es la creación. Fíjense los versículos previos. El versículo 25 que dice: cuando él dio peso al viento y determinó las aguas por medida, cuando puso límite a la lluvia y camino para el rayo, entonces él la vio y la declaró, la estableció y también la escudriñó. Acá vemos a Dios en su actividad creadora al principio de la historia de nuestro mundo. Y entonces cuando dice, y dijo al hombre, en todas nuestras versiones, ustedes saben que en hebreo la palabra para hombre es Adam. Así se dice hombre en hebreo, Adam. No sé si les suena a algún personaje bíblico. Pero este versículo podría decir, en otras palabras, y dijo a Adán directamente. No solamente dijo al hombre como dijo a la humanidad, sino le dijo a Adán directamente. El temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal, inteligencia. Y esto nos quiere decir que el concepto de temer a Dios existe desde que Dios creó el mundo. Es tan antiguo como desde aquel entonces y es más, pareciera por el contexto que Dios le dio esta enseñanza al ser humano antes de la caída. Así que siempre fue importante este tema del temor de Dios, ¿no? Y el concepto que aparece relacionado en este versículo es apartarse del mal. Para temer realmente a Dios necesito apartarme del mal. O en otras palabras, temer a Dios implica apartarme del mal. Vamos sumando diferentes aspectos o diferentes aristas de este tema del temor de Dios. Proverbios 22:4. ¿Alguien lo tiene que lo quiera compartir? Preferentemente alguien que no haya leído todavía. Proverbios 22:4. Sí, Abel. La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. En muchos de los textos en los que se menciona el temor de Dios se nos dice que vamos a obtener varias recompensas. Ahí había una listita de esas recompensas que íbamos a recibir, ¿no? Pero evidentemente temer a Dios tiene sus buenos frutos, no solamente acá en la tierra, sino especialmente cuando Cristo venga a buscarnos y cuando ya estemos viviendo en el cielo. Pero temer a Dios tiene buenas recompensas y una de ellas, que se repite más que las demás incluso, es la que está en el texto que acabamos de leer y también en Proverbios 14:27. Si alguno lo quiere buscar y lo quiere leer, Proverbios 14:27. Sí. El temor del Señor es fuente de vida y aleja al hombre de las redes de la muerte. El temor del Señor es fuente de vida y aleja al hombre de las redes de la muerte. Así que
evidentemente, si queremos conservar nuestra vida, si queremos tener una buena vida, necesitamos temer a Dios. Estos son los 7 conceptos que más veces se repiten en relación con el temor de Dios en los libros poéticos. Sabiduría, mandamientos, enseñanza, humildad, apartarse del mal, recompensas, vida. Es muy amplio, ¿no? Son muchas cosas. Pero bueno, yo quería llegar a alguna definición, o acercarme un poco más a cuál es el núcleo, la base de este temor de Dios, qué implica nuestro día a día. Y me encontré con esta cita de Elena de White en el libro El deseado de todas las gentes. Ella dice: todos los que quieran perfeccionar la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. Los apetitos y las pasiones deben ser mantenidos en sujeción a las facultades superiores de la mente. Esta autodisciplina es esencial para la fortaleza mental y el discernimiento espiritual que nos permitirán entender y practicar las sagradas verdades de la palabra de Dios. Y subrayé o resalté en rojo estas palabras. Primero, temor de Dios, y segundo, autodisciplina, ¿no? Autodisciplina. Y ahora uno ve todo esto y dice, claro, tiene relación con lo que veíamos antes, ¿no? Con la sabiduría, los mandamientos, la enseñanza, la humildad, el apartarse del mal, las recompensas. Todo esto se logra no por azar o porque sí, sino por una actitud determinada, consciente, constante, buscando desarrollar en nuestra vida ciertas cualidades, mantener, como dice ahí, los apetitos y las pasiones sujetos, ¿no? O bajo el dominio, bajo el control de las facultades superiores de la mente. Pero ¿cómo logramos todo esto, ¿no? Porque es un desafío bastante grande. Quiero terminar de contarles la historia y ya de esa manera llegar a la que yo adopté como mi definición de lo que significa el temor de Dios. Acá hay algunas imágenes de los lindos paisajes que pudimos recorrer, ¿no? A veces era lugares como estos, donde mirabas para arriba que no se te vayan a caer las rocas encima. Esta es la Pampa de Chala de la que les hablaba hace un rato. Es una planicie enorme ahí arriba de las sierras, una meseta, digamos. Y así seguimos avanzando. Me parece que hay algún problema cuando toco el láser y después quiero volver a... Ahí está. Y llegamos al Cerro La Ventana. Vieron que cuando uno hace cima en una montaña, es como que la cima no es solamente un punto en particular, sino como que es toda una zona, digamos, ¿no? ¿Cuántos de los que están acá fueron al Champaquí alguna vez? ¿Ponen las manos? Veo algunos. Vieron que la cima es enorme y siempre hay un montón, bueno, por lo menos cuando yo fui había un montón de gente, un montón de grupitos por acá, por allá, pero todos hacían fila para sacarse fotos en una especie de taburete fijo que había ahí, que te daba un poquito de miedo pararte y abrir los brazos ahí porque es un vientito y me caigo. Porque ese era como el punto más alto, o sea, de toda la cima era el punto más alto. Bueno, lo mismo pasó ahí, ya estábamos en la zona de la cima, pero yo dije, no, yo quiero llegar al punto más alto del Cerro La Ventana. Y entonces empecé a subir, estoy allá, no voy a usar el láser de vuelta bueno, por las dudas, pero soy el que se ve allá chiquitito, y como pueden ver, ya había algún ave del lugar rondando y dando vueltas, esperando el almuerzo. Pero bueno, yo estaba determinado a no convertirme en su almuerzo ese día. Y para llegar ahí el camino fue bastante difícil. Ahí entendí por qué la mayoría se quedaba dentro de lo que se considera la cima y no quería subir hasta la parte más alta. Era porque para subir a esa punta había que caminar por una roca inmensa que estaba partida de tal manera que parecía un techo a dos aguas, ¿no? Y uno tenía que caminar por el filo hasta llegar a aquel punto. Como se imaginarán, no fui saltando, ni corriendo, ni mirando para acá, ni mirando para allá. Iba mirando dónde ponía cada pie, porque
un tropezón en ese caso sí hubiera sido caída, a diferencia de lo que dice el dicho. Y para cualquiera de los dos lados la caída no era nada agradable. Así que iba mirando dónde ponía cada paso hasta llegar a la cima. Y cuando llegué y pude ver todo desde ahí arriba, me puse a pensar, ¿por qué hacemos esas cosas? ¿No? Leí un artículo de un autor cristiano que él contaba su experiencia también en Estados Unidos, en un parque nacional, yendo a ver una montaña que se la conoce como el Medio Domo, porque está toda erosionada, así bien redondeada, pero es como si lo hubieran partido a la mitad, como si fuera una cúpula gigante, pero partida a la mitad. Es rarísimo. Y él contaba cómo había un mirador y él quería acercarse a ese mirador para poder contemplar mejor la escena y se acercaba lo más que podía al borde, pero con el riesgo que implicaba acercarse a la cornisa. Y yo digo, ¿por qué hacemos esas cosas? O sea, si es algo que nos da miedo, si es algo que nos hace temblar y vamos despacito, cuidadosos, paso a paso, ¿por qué? ¿Por qué no me quedé abajo donde era más seguro? Y empecé a entender ahí en qué consiste el temor de Dios. Que primero, para mí el temor de Dios, además de implicar todo eso que estuvimos estudiando, es un estilo de vida. No es solamente una idea, un concepto, algo más en nuestra vida espiritual. El temor de Dios es el estilo de vida del cristiano, del creyente. ¿Y cuál es la clave? ¿En qué consiste? ¿Cómo puedo hacer yo para poder integrar el temor de Dios en mi día a día? Y ahí es donde esta experiencia me ilustró la conclusión a la que llegué. El temor de Dios es tener la conciencia constante de su presencia, cada día, momento a momento, lugar al que vaya. A veces hablamos de reverencia, ¿no? Y lo limitamos un poco al ámbito de la iglesia. Como que dentro del templo hay que ser reverentes. ¿Por qué? Porque Dios está presente. ¿Y fuera del templo qué? O sea, vamos a comprar al supermercado y Dios no está ahí presente. Vamos a jugar al fútbol y Dios no está ahí presente. Vamos al trabajo, vamos a la facultad y Dios está ahí presente. En todo momento y en todo lugar, solo que nosotros nos olvidamos. Y saben, Satanás dio la tecla porque entendió que esta era la clave. Si nosotros fuéramos conscientes de la presencia de Dios a cada momento, cada instante, hay muchas cosas que hacemos hoy que no haríamos. Muchas cosas que decimos que no diríamos y cosas que pensamos que no pensaríamos. Porque uno no lo haría conscientemente diciendo, che, estoy en la presencia de Dios. Satanás lo entendió, se disfrazó de serpiente y le habló a Eva de Dios en tercera persona, como si no estuviera ahí. Así que Dios les dijo, ya lo puso afuera de la conversación, como si no estuviera Dios mirando y estuviera presente en ese momento. En ese instante Eva, se sintió confundida y al olvidarse de la presencia de Dios, pecó. Y Adán lo mismo. Pero ¿qué hizo el enemigo después? Una vez que logró su objetivo, ahora nuevamente los dejó, nuevamente los hizo conscientes de la presencia de Dios, por así decirlo, ¿no? Los dejó, los libró, ahora que ya los tenía adormecidos, anestesiados. Dijo, bueno, ahora sí vayan y piensen en lo que hicieron y dense cuenta de la que se mandaron. Y en ese momento, Adán y Eva vuelven a ser conscientes de la presencia de Dios y corren a esconderse. Y en nuestro día a día nos pasa lo mismo. Nos olvidamos de que Dios está presente, hacemos y decimos o pensamos cosas que van en contra de su voluntad, y una vez que lo hicimos, nos cae la ficha, nos acordamos y nos sentimos mal, nos sentimos pecadores, nos sentimos indignos y nos escondemos. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, contó una parábola para ayudarnos a salir de ese ciclo, ese círculo
vicioso que nos lleva cada vez más y más lejos de Dios. Contó la parábola del hijo pródigo, que cuando se dio cuenta, cuando finalmente salió del adormecimiento de su mente, en lugar de esconderse, dijo: no, ya está, vuelvo al Padre, lo que tendrían que haber hecho Adán y Eva. Pero Dios a ellos también los buscó y a nosotros nos está buscando hoy. Nos está buscando todo el tiempo, minuto a minuto. Pero a veces nosotros no estamos siendo conscientes de su presencia. Estamos con otras cosas, estamos distraídos. Y el enemigo tiene 6.000 años de practicar y refinar sus ataques para que sean cada vez más certeros. Y lo va a hacer de 1000 maneras distintas, siempre con cosas que llaman nuestra atención, que nos mantengan conectados a algo, a alguien, pero que nos hagan olvidar de él. Cualquier cosa le sirve. Es más, y cuando usa la técnica de Marta, entre comillas, puede llegar a hacerte olvidar de Dios llenándote la cabeza con cosas y responsabilidades de la iglesia. Con cosas que en teoría son para Dios y tanto trabajás para Él que no tenés tiempo para Él, real, para acordarte de que Él está presente. Así que la invitación de esta noche, me animé a abrir los brazos ahí a riesgo de que un vientito me volara. La invitación de esta noche es poder seguir caminando cada paso hasta la cima con Dios. Y cuando sos consciente de la presencia de Dios, vas mirando dónde pones cada pie. Y si bien te da un poquito de miedo, porque el temor de Dios implica algo de, estoy delante del creador de todo el universo, es inmenso eso, y yo soy chiquitito, soy nada, un granito de arena. Aunque implica un poquito de miedo, como lo podemos ver en la historia de Moisés en la zarza ardiente, Daniel, Juan el apóstol cuando tuvieron sus visiones, es un temor que no nos aleja, es un temor que no nos paraliza, es un temor que nos atrae. No sé por qué, pero aunque nos da un poquito de miedo, uno quiere subir hasta allá arriba, porque la vista desde allá arriba es más linda. Y con Dios pasa lo mismo, porque la vista desde allá arriba va a ser más linda. Y eso nos lleva a querer acercarnos cada día más a Él, mirando paso a paso. Cuanto más cerca estamos de Él, más cuidamos de dónde estamos poniendo cada paso. Pero este camino no lo recorremos solos, lo recorremos con Jesús. Y simplemente me gustaría cerrar con algo, porque puede ser que salgas de acá con la determinación de decir: voy a ser consciente en todo momento de la presencia de Dios. Y puede que te vaya bien por un tiempo, capaz hasta por unos días. Pero a veces volvemos a caer, ¿no? A veces resbalamos. Y en esos momentos en los que resbalamos, hay una canción muy linda de Compás Compuesto que dice que de esos 2 pares de huellas que dejamos al andar, hubo uno que en momentos se borró. Y entonces es Jesús hablándonos y nos dice: y es que no te has dado cuenta que... me olvidé esa parte de la letra. Que en tu momento o en tu hora de aflicción, algo así dice: en mis brazos te tomé y te levanté, ¿no? Qué interesante, ¿no? Pensar que incluso cuando nosotros fallamos, incluso cuando nos olvidamos, Dios está presente para levantarnos y para colocarnos nuevamente en el camino. Cierro simplemente con un pequeño tip. Una de las formas más efectivas de desarrollar esta conciencia constante de la presencia de Dios en la vida es acostumbrarnos a la oración silenciosa. Practíquenla día a día. Háblenle a Dios como salga, con lo que tengan en ese momento en la mente. Cuéntenle lo que les está pasando, los problemas, dificultades, alegrías, lo que sea. Y cuanto más le hablemos a lo largo del día, más conscientes vamos a ser de su presencia. Ojalá Dios nos ayude a desarrollar este temor de Dios en nuestra vida día a día y caminando así lleguemos hasta la cima cada paso con Él.